Hola, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Sean todos bienvenidos a este discipulado, el cual tu servidor, el pastor Chito Rendón, tiene el privilegio de llegar allá donde tú te encuentras. Bien, no te apartes, hemos estado enseñando acerca de la vida de nuestro amado, la vida del Señor Jesucristo, pero relatado y en una forma cronológica en base a los 4 evangelios. Entonces, nos va a durar alrededor de unas 7 discipulados, pero disfrútalo, porque yo lo estoy disfrutando cada vez que me inmerso al conocer la vida de mi amado Señor Jesús. Bueno, acompáñame ahí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias por permitirnos profundizar en la palabra y sobre todo conocer la vida de tu amado Hijo. Gracias por enviarlo. Gracias por la salvación que recibimos. Gracias, Padre. Todo esto lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. ¿Por qué la importancia de estudiar la vida del Señor Jesús? Bueno, porque Él mismo nos dice que tenemos que conocer cómo Él vivió. Y al conocer cómo Él vivió, nos obliga no solo a conocer lo que Él compartió concepto a al credo, a la conducta, no, sino conocer, por ejemplo, cómo reaccionaba, cuál era el trato que Él tenía con sus semejantes. Y esto nos envuelve a pensar, yo quiero ser como Él, yo quiero ser como Él. Y por eso debemos de desear, como de anhelar, tener de esto, de lo que Él vivió, vivir como vivió Jesús. Así lo dice 1 Juan capítulo 2, verso 6, el que dice que permanece en Dios debe vivir como vivió Jesús. Y Filipenses 1:21 dice, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué dice pastor? ¿Que tenemos que morir? Bueno, para Pablo el morir obviamente es estar en la presencia del Señor, pero el vivir es vivir como Él vivió, como Jesucristo se mantuvo. Y esta es una enseñanza que Pablo en muchas de sus cartas hacía esa como el deseo de él era que nosotros deseáramos aprender de Jesús y llenarnos de Él, inclusive dice para poder crecer y poder llegar a la estatura del varón perfecto que es nada menos que Jesucristo. Mire cómo dice Gálatas capítulo 2, verso 20, dice de esta manera: con Cristo he sido crucificado. Ya no soy el que vive, sino que Cristo vive en mí. Bueno, el Señor Jesús de alguna manera, Él decía, el que quiere seguir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ¿sabes cuál es lo irónico? Yo le amo una ironía porque ¿quién no hubiera deseado caminar con Jesucristo? Los discípulos lo hicieron. Pablo no vivió con él, pero él escribe como que si él hubiera prácticamente estado a la par de él. Bueno, es curioso porque cuando vemos los evangelios, encontramos que de los 4 evangelios, hay 2 que escribieron personas que estuvieron muy cerca de él. El evangelio de Mateo y el evangelio de San Juan. Pero hay 2 que fueron testigos oculares, Lucas y Marcos. Entonces, no cabe duda que, ¿sabes? La conclusión que uno llega es que definitivamente estos evangelios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, Jesucristo, pues, Él dice que inició, eso lo vimos la semana pasada, cuando hace referencia que Él inició su ministerio a los 30 años.
y se calcula que su ministerio tuvo una duración de 3 años. Y esos pues se pueden dividir con diferentes etapas. Entonces así es como vimos que la semana pasada la importancia de su genealogía, el nacimiento y su niñez. Cómo es que él a los 12 años ya tenía esa sabiduría como para poderse sentar con eruditos y poder discutir la palabra del Señor, o más bien dicho, que ellos se asombraran de la sabiduría que tenía este niño. Después tenemos el primer año, que eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Hoy vamos a resumir el primer año de vida de Jesucristo, de nuestro amado, y es como su año de introducción, de presentación, de inauguración de su ministerio. Ese primer año donde él empieza a darse a conocer, e inclusive vamos a ver que en ese primer año él hacía milagros y le decía a la gente, pero no cuenten lo que ha sucedido. Pero el que recibió el milagro salía disparado a relatar lo que había dicho. Y eso pues creó un poco de controversia. Uno dice, ¿por qué? Porque seguramente él quería preparar el ambiente. Porque él sabía que si, como aquella expresión que decimos, el que mucho abarca, poco aprieta. Si de entrada él trata en un año hacer su introducción, su popularidad y empieza a tener tu rechazo, prácticamente tal vez no culmina el propósito del Padre. Entonces por eso es que el segundo año le llamamos el año de la popularidad. El tercer año es el año de la oposición. Y de ahí vamos, la Escritura hace mucho énfasis acerca de sus últimos meses. Es más, prácticamente la tercera parte de los evangelios habla de esos últimos meses y no digamos la última semana. Entonces, en estas porciones de los últimos meses y la última semana nos vamos a dedicar también. Y por último, pues lo hermoso de cómo culminan y es acerca de la resurrección y su ascensión, porque él ascendió. Bueno, entonces, siendo así, hoy vamos a ver el primer año, que es el año de su preparación, de presentación y preparando él el camino, llamémosle, tratando de, como cualquiera diría, tratando de ver alrededor cómo va a poder ser su introducción, cómo va a ser cuando él presente toda su gloria en su mayoría. Bueno, entonces, con quien él se acompañó mucho en su primer año de presentación o introducción fue con su primo, Juan el Bautista. Y es muy importante porque Juan el Bautista, tal como lo vimos en el discipulado anterior, si usted no ha visto el primer discipulado, léalo, porque ahí explico la importancia de las genealogías. La genealogía de parte del padre José y la genealogía de parte de la madre María. Entonces, y en esto hago mención acerca de cómo es que estos dos personajes prácticamente fueron concebidos milagrosamente. Juan el Bautista nació de una mujer estéril, ¿verdad? Su madre Elizabeth, y Jesucristo obviamente nació pues de una concepción sobrenatural, espiritual, de parte del Espíritu Santo, ¿verdad? Curiosamente, hacemos mención de que quien relata después los evangelios es de María, y de José ya no se habla más. Como que él desapareció del mapa. Y uno piensa, ¿por qué? Y yo a veces me atrevería a decir que no será de que aquel que duda de cuando ha visto, tiene la manifestación de un ángel como él la tuvo con el ángel Gabriel, y aún así él duda acerca de la manifestación del ángel cuando llegó con María, cuando llegó con Elizabeth, y que les dijo, esto es del Espíritu, y él dudó porque él la quería abandonar. Pero esto lo dirá la historia cuando estemos delante de su presencia. ¿Qué pasaría? Entonces, hoy vamos a ver
¿de dónde sale Juan el Bautista, el primo, y cómo es que comenzó el ministerio? Bueno, ambos sabemos de que como primos seguramente la niñez de ambos y su juventud estuvo relativamente, pues, cercana, ¿verdad? Y no llegó que el momento de que Juan el Bautista, ya siendo adulto, se aísla y comienza a ejercer el llamado por el cual él sabía que vino a este mundo. Y esto lo encontramos en Marcos capítulo 1, verso 4, aparece también en Lucas y también aparece en Mateo. Pero me pareció más acertado escribir el de Marcos porque aquí es que enriquece un poco más la lectura acerca de este personaje. Entonces, si me acompaña, dice en Marcos capítulo 1, verso 4 de esta manera. Juan el Bautista apareció en el desierto, predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Dice el verso 6, agarré versos específicos. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero a la cintura y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, tras de mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar, inclinándome la correa de sus sandalias. Yo os bauticé con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Y hay otra versión que dice, y fuego. Bueno, entonces, ¿por qué la importancia de Juan el Bautista? Porque, tal como lo mencioné la semana pasada, Juan el Bautista fue profetizado. Él habla a Isaías que era el enviado para preparar el camino del Mesías. Y cuando él anuncia que él preparaba el camino del Mesías, para muchos era muy asombroso. Decían, ¿y quién será? Vendrá, que vendrá en su gloria, vendrá con un ejército. Y nadie se imaginaba que fuera su primo, ¿verdad? Pero él decía, yo vengo a preparar el camino. Y eso era lo que él predicaba continuamente. Cuando él dice que cuando él predicaba, como que salía de él una ola de arrepentimiento, porque la gente empezaba a congojarse y a pedir perdón por sus pecados. Y había algo muy particular con Juan el Bautista, era su vestimenta, porque no era común. Imagínese estar vestido de pelo de camello. Imagínese, tener cuero en la cintura y su dieta eran langostas. Bueno, yo lo que me explico con esto es que él tenía que estar identificado con un personaje que aparece dentro de los patriarcas, profetas del Antiguo Testamento. Y este es Elías. Porque Juan el Bautista se dice que él era como el que traía la unción de Elías. Y cuando inclusive Malaquías cierra diciendo de que Dios enviará al profeta Elías, él hablaba del espíritu de Elías. No es que volviera a, pues, si no sería una reencarnación, y eso nosotros no creemos en ello. Pero que el espíritu de Dios de Elías iba a operar en Juan el Bautista como debería estar operando en estos últimos tiempos antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Juan el Bautista operaba conforme a lo que Elías hacía. Y Elías estaba vestido de la misma manera, con pelo de camello y con un cinto de cuero, y también dice que comía langostas y miel silvestre. Esas eran las dietas. Y uno dice, ¿por qué? Y ambos operaban junto al Jordán, porque Juan el Bautista, él predicaba y al mismo tiempo bautizaba. ¿Por qué esa similitud? Porque tenían que ser reconocidos, digo yo, a la distancia. Tenían que estar, hey, miren ese que está ahí con pues, con esa piel de camello. Ese es Juan el Bautista, el que se dice ser como Elías, ¿verdad? Entonces eran reconocido el ministerio de ambos. Y cuando
él llegó a un momento en que se dio el tiempo de que Jesús iniciara el ministerio cuando cumple los 30 años, dice que Jesús se acerca al río Jordán y le pide a Juan el Bautista que fuera bautizado por él. Y es más, Juan no quiso, le dice, no, yo no puedo bautizarte. Entonces él le dice, tienes que hacerlo para que se cumpla la palabra. Entonces dice que cuando él se sumerge, sucede lo que dice en Lucas 3, 21 y 22. Este pasaje también aparece en Mateo y también aparece en Marcos. Y dice de esta manera. Y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado. Y mientras él oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió, y eso lo sabemos muchos, que es como en forma corporal, como una paloma. Y una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti me he complacido. Ese es mi hijo en que yo me complazco. Y aquí pues nosotros tenemos una prácticamente, porque todas estas son figuras para que nosotros aprendamos y procedamos, al igual como vivió Jesús. Entonces, uno, así como Jesús se bautizó, iniciando, aquel creyente que recibe a Cristo Jesús en el corazón se tiene que bautizar en agua. Muy importante. Pero es que yo me bauticé cuando era bebé. No, porque el que cree y fuere bautizado debe tener convicción de pecado. Acuérdese que Juan predicaba un bautismo de arrepentimiento. Entonces uno tiene que arrepentirse de sus pecados, recibir a Jesús al corazón y proceder al bautismo de agua. Y ten por seguro que el Padre va a decir, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Has sido obediente en esta instrucción que he dado de bautizarse. Bueno, entonces dice que cuando el Espíritu Santo, como en forma de paloma, cae sobre Jesús, también da la impresión por el verso que sigue que él fue lleno del Espíritu Santo. Yo lo he visto, que personas que reciben el bautismo en agua, en ese momento también son llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Del Señor. Entonces, de ahí dice que en el momento que él recibió el Espíritu Santo, él fue llevado y él caminó, él se fue, él dijo, bueno, ahora comienza mi ministerio y comienza con una situación, o más bien dicho, una confrontación en el desierto muy particular. Y es que él va al desierto y se encuentra nada menos con el enemigo de nuestras almas, pero era parte de su introducción ministerial para como dar a conocer que quien tiene la autoridad sobre todo es Jesús y nadie más. Bueno, esto también aparece en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, también en Juan. Y dice en Marcos 1:12, que este es el que, este evangelio me pareció muy atractivo, como dice. Enseguida el Espíritu le impulsó a ir al desierto. O sea que cuando uno tiene el Espíritu Santo, te mueve. Y estuvo en el desierto 40 días. Hay otras versiones que ya lo complementa más porque dice, estuvo ayunando 40 días. O sea que por 40 días él no tomó ningún tipo de ingesta. Pero en ese tiempo dice, siendo tentado por Satanás. Pero mire, me gustó esta versión en el Evangelio de Marcos porque dice, y estaba entre las fieras. Eso no lo mencionan los demás evangelios. Y los ángeles le servían. Algo muy parecido como cuando Elías, que va al desierto y empieza a ser confrontado con el mismo demonio tratando de decirte, Jezabel te va a matar, Jezabel te va a matar. Y el Señor le mandó ángeles para sustentarlo. Igual, aquí el Señor Jesús, aunque tiene confrontación con el diablo, él se levanta victorioso. Acuérdese que en esa confrontación él tiene prácticamente hay tres, llamémosle así, episodios en esos momentos cuando él es confrontado con el diablo. Uno es que el diablo le dice, bueno,
¿cuántos días tienes de no comer? ¿Verdad? Habla de 40. Bueno, entonces convierte estas piedras en pan y te comemos. El Señor le dice, mira, yo te quiero decir que nosotros vamos a comer de la palabra de Dios, porque la palabra es la que nos debe de sustentar. De ahí viene el diablo y lo lleva, ¿verdad?, a un pináculo y le muestra las riquezas del mundo. Incluso es interesante porque ahí él menciona y le hace ver, nos hace dar a entender que él es el que tiene el gobierno, que a él se le ha entregado como príncipe del aire los reinos de este mundo. Y él le dice, si tú me adoras, yo te los doy, te los pongo a tus pies. Entonces viene Jesús y le dice, se te olvida que yo fui el creador de este mundo y de todos los habitantes y de todo lo que aquí habita. Solo a Dios adorarás y solo a Él servirás, ¿verdad? Y la tercera confrontación se lo lleva a un pináculo muy alto y le dice, tírate y veremos si realmente Dios te rescata. Entonces viene el Señor y le dice, déjate, como quien dice, déjate tonterías, porque yo no voy a tentar al Señor, solo casi como decirte por hacer una exhibición o por darte en placer. No, yo no entraré en ningún tipo de tentación. Entonces ahí encontramos que Él fue probado en nada menos que en el sustento, en la palabra de Dios, en la adoración y en la tentación, ¿verdad? Entonces, hermoso porque de esa manera vemos que Él salió vencedor en todo sentido. Y cuando Él termina de esa prueba, dice que Él en su preparación para iniciar su ministerio, dice que Él se retira a orar. Encontramos muchas porciones donde Jesús ora, Él se aparta y ora. Nosotros tenemos que tener ese deseo de apartarnos y orar. Y dice que Él oraba por sus discípulos. Señor, preséntame a los que han de ser salvos. Preséntame, Señor, a los que van a trabajar conmigo. Preséntame a los que estarán cercanos conmigo. Y así es como cuando es al otro día que Él ora, al primero que encuentra es a un par de hermanos. Que estos eran discípulos de Juan el Bautista, imagínense. Y como Él era muy cercano de su primo, está con Juan el Bautista, aparecen estos dos y como que él ya sabía, bueno, aquí voy a encontrar a estos dos, ¿verdad? Que me van a ser muy útiles. Bueno, vamos a ver quiénes son estos dos. Entonces dice aquí en Juan capítulo 40, verso 42. Uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón. O sea, el que le llamó el Señor, ahora ya no serás Simón, sino serás Cefas. En eso se lo dijo en arameo, que es Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Entonces lo trajo a Jesús, Jesús mirándolo dijo, tú eres Simón, aquí es donde lo dice. Hijo de Juan, tú serás llamado Cefas. Eso se lo dijo en arameo, que quiere decir en griego Pedro, o quiere decir piedra, ¿verdad? Como una piedra como cimiento. A Pablo, por ejemplo, significa piedrita. Y él dice, bueno, el Señor me cambió de Saulo a Pablo para hacerme sentir que con lo pequeño Dios puede hacer algo glorioso, ¿verdad? Entonces, después de, es curioso porque este acercamiento con estos discípulos también en otros evangelios lo asemeja como que si fuera con la primera pesca milagrosa. Pero vamos a ver que aparece la primera pesca milagrosa en otra etapa de la vida. Como quien dice que aquí Él encuentra a estos discípulos, los identifica y les dice, van a seguirme. Pero estos aún continúan con sus oficios. Y no fue sino cuando Él llega al mar, los encuentra ahí pescando y ahí literalmente con el milagro de la pesca, estos dos discípulos y sus primos, Jacobo y Santiago, prácticamente se rinden a los pies y dejan las redes.
Eso es muy importante. Dejan las redes y siguen a Jesús, ¿verdad? O sea que, en otras palabras, no es fácil soltar algo para seguir a Jesús. Pero el Señor tiene el amor, el tiempo para acercarse a aquel que ama. Bueno, en Juan encontramos que después de acercarse a Andrés y a Pedro, o a Simón, a Cefas, se encuentra con alguien más. Y este es Felipe, que este era otro de los que muy cercanos o muy importante en el ministerio de Jesús. Entonces dice en Juan capítulo 1, verso 43, muy cercano a los versos que vimos, al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea. Acuérdense que él se mantenía mucho en Nazaret y ahí estaba, pues iba al lago de Galilea. Entonces cuando él iba hacia Galilea, pues ahí encontraba entre esos rumbos, encontró a estos discípulos, pero aquí dice que encontró a Felipe. ¿Y cómo sería su certeza, su convicción? Que solo le dijo, sígueme. Y aquí sí encontramos una anécdota o como una convicción, porque este dice que lo siguió. Es más, inmediatamente él vino y dijo, espera. Y él se fue y fue a encontrar a un amigo muy cercano, Natanael. Y cuando le dice, he encontrado al Mesías, Natanael le dice, ¿cómo? ¿De dónde? De Nazaret. Y puede salir algo bueno en Nazaret. O sea, imagínense la fama que tenía Nazaret. ¿Será que algo bueno puede salir? Y cuando le dice, ven y verás. Y cuando llegan con Jesús, él empieza a dar alguna palabra acerca de la vida de él. Por ejemplo, le dice aquí, en el verso 47 de Juan 1. Jesús vio venir a Natanael y dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Entonces Natanael se asombró y le dijo, ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió y le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y con eso él quedó convencido de que Jesús tenía el don profético y definitivamente tenía una unción espiritual. Muy importante aquí que entiendas que Jesús estaba lleno del Espíritu para que sus palabras pudieran llegar a Andrés, para que llegaran a Pedro, para que llegaran a Felipe, para que llegaran a Natanael. Realmente yo a veces digo, ¿cómo serías con su voz de convincente para que ellos creyeran? Bueno, entonces, ya estando él, que empezó a formar ya o a traer discípulos, ellos empiezan a experimentar, están presentes cuando se desarrolla el primer milagro de Jesús. Y este es aquel milagro muy conocido por todos, cuando él convierte el agua en vino. Da la impresión que no estaba en sus planes, pero no hay nada que Dios no tenga el control, por supuesto. Pero dice que él lo invitan a unas bodas de Caná. Así se llama el lugar donde estaba, donde hizo su primer milagro. Y cuando estaba aquí en las bodas, se acaba el vino y viene la madre y le dice a Jesús, ¿puedes tú resolverlo? Conociendo de que en él operaba, pues, ciertos dones. Entonces viene Jesucristo y dice, es que mujer, no es mi tiempo. Y la madre le dice, hijo. Entonces él viene y en amor y respeto a la madre decide agarrar unos tinacos de agua y ora por ellos. Y cuando sacan el agua de ahí se lo llevan al maestresala, como decirte el capitán del restaurante, él se sorprende de este tipo de agua. Bueno, léalo conmigo y dice de esta manera. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino y como no sabía de dónde era, pero los que lo servían que habían sacado el agua, ellos sí lo sabían. El maestresala llamó al novio y le dijo, todo hombre sirve primero el vino bueno y cuando ya han tomado bastante entonces el inferior. Y después él pues dice que él le explicó, ¿verdad? Que ese vino pues fue sacado de algo milagroso.
este principio de sus, dice ahí, el verso te finaliza, este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Entonces la pregunta es, ¿por qué hacer un vino de alta calidad? Y la respuesta es que los milagros, Dios no los cataloga. A este le voy a hacer un milagro mediocre, a este le voy a hacer un milagro de mejor calidad, a este pues le voy a hacer de un super calidad porque me ama. No, Dios cuando habla milagros los hace bien conforme a su propósito, conforme a su voluntad. Y aquí lo que podemos ver es que Él, aunque pareciera para el maestresala un desperdicio, para Dios no es un desperdicio, porque Él sencillamente dirá, es que es la forma como yo opero. A mí me gusta hacer milagros y los voy a hacer bien. Usted dirá, pero ¿y por qué cuando oraron por fulano entonces no sanó totalmente? Tal vez quedó a medias. Bueno, el Señor Jesús hizo milagros de sanidad que fueron a medias. Conforme pasó el tiempo, fueron recuperándose. Y eso es algo muy importante, que nosotros tengamos la paciencia de esperar nuestros milagros. Bueno, sigamos viendo. Entonces, después del milagro su primer milagro de ministerial, convirtiendo el agua en vino, él era muy asiduo de ir al templo. Y dice que él preparó una soga y como que si fuera un chicote, le llamamos. Y dice que entró al templo y empezó a darle duro a los cambistas y a los que estaban en ese lugar. Y esa es la que nosotros le llamamos la primera limpieza del templo. Hay una limpieza, así como las redadas. Hay dos pescas milagrosas, al inicio del ministerio y una al final de su ministerio. Hay dos limpiezas del templo, al inicio del ministerio, que es esta, y una al final del ministerio, antes que él fuera apresado en Jerusalén. Entonces, dice de esta manera, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todas las ovejas y los bueyes, esparció las monedas de los cambistas, volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas, quita de aquí y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. En otras versiones dice casa de comercio, ¿verdad? Bueno, la pregunta es, ¿cuál era el celo del Señor? ¿Y acaso no era bueno llevar una ofrenda? Lo que pasa es que la tradición, la historia de la tradición dice que la forma como ellos operaban era de esta manera, que había confabulación entre los sacerdotes, entre los cambistas y entre los que tenían los animales, las bueyas y las ovejas y los bueyes. Llegaba una persona caminando desde muy larga distancia con su animal, su ofrenda, y al llegar al templo lo tenía que pasar a una inspección. Lo observaban y le decían, no, este no pasa. Entonces él dice, pero ¿por qué no pasa? Ah, porque le encuentro, y le inventaban alguna mancha o alguna situación. Entonces, únicamente los que ellos venden son las ovejas autorizadas. ¿Y qué hago con esta? Pues mira quién te la compra. ¿Y qué si a la par estaba alguien? Yo te la compro. Entonces este venía, le compraba la oveja a un precio mucho más bajo, la metía en el mismo corral donde estaban todas las demás y este llegaba a comprar posiblemente su misma oveja, pero ya supuestamente con el aval, ¿verdad?, del sacerdote. Entonces, esta era una casa de comercio donde había una sarta de ladrones y que estaban ahí haciendo de las suyas. Igual hacían con los cambios. Mira, yo tengo mi moneda de tal lugar. No. Aquí solo se aceptan la moneda del templo, ¿verdad? Entonces él dice, pero si vengo desde tan lejos, entonces consigue moneda del templo. Ahí estaban los cambistas. Yo te recibo tu moneda de tal lugar. Le recibía la moneda, le daba la moneda del templo a un cambio mucho más bajo. Y por supuesto que eso se convertía en algo muy desagradable al Señor Jesús. Y ¿sabes cómo lo miro yo? La enseñanza es que nosotros somos templo del Espíritu Santo.
y debiéramos continuamente de limpiarnos. De hay cosas que no le agradan a mi Padre Celestial. Bueno, sigamos viendo. Después dice que como ya empezó a difundirse su fama, llega ya con los religiosos. Y en esta época pues estaban sectas muy fuertes religiosas. Los fariseos, los saduceos y los escribas, ¿verdad? Cada uno tenía su forma de pensar filosófica muy fuerte. Por ejemplo, los fariseos creían en la resurrección y los saduceos no creían en la resurrección. Y ahí entraban en contienda y disputa en las sinagogas. Bueno, así aparece uno de estos muy importante y llega con Jesús porque él dice definitivamente puede ser que sea el Mesías. Él llegó con un corazón sincero, créanlo. Este se llamaba Nicodemo. Leámoslo ahí. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. Mire, llegó de noche porque no quería que lo vieran. Y le dijo, Rabí. No le decía ni Mesías ni maestro, no, Rabí. Sabemos que has venido de Dios como maestro. O sea, él lo conocía como un escriba de la ley que podía estar en la sinagoga leyendo la escritura. Porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no está Dios con él. Y ahí Jesús lo confronta diciendo, el que no naciere del Espíritu no podrá ver el reino de Dios. Entonces él empieza a decir, ¿será que tengo que volver a nacer? No, tienes que nacer del agua y del Espíritu para poder entrar en el reino de los cielos. Entonces aquí tenemos otra enseñanza más porque prácticamente el nacer del agua y del Espíritu es casi decirnos como que tenemos que nacer del bautismo y del Espíritu de Dios. El que no nace del agua y del Espíritu. Tenemos que tener el bautismo en agua y el bautismo del Espíritu Santo para poder conocer las profundidades que Dios tiene. Bueno, después vemos que Juan el Bautista sigue su predicación. Él como que tenía un don profético porque cuando él miraba a Herodes, le empezaba a decir, hey, pecador, pecador, te estás casando con Herodías, la mujer de tu hermano. Y esto no le gustaba a Herodías, se ponía colores, que me está sacando a luz como que si fuera cualquiera. Y la verdad que sí era cualquiera. Pero leámoslo tal como dice la Escritura en Juan 3, 26 y 28. Dice de esta manera. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que está... no, yo estoy adelantándome. Este es el testimonio final de Juan. Antes que lo apresaran, él da testimonio de que él es el que presenta a Jesús. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira, el que está contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio de Jesucristo, está bautizando. Jesucristo bautizaba, pero eran sus discípulos. Y todos van a él. Respondiendo Juan y dijo, un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado por él. ¿Verdad? Y ahora sí, leamos lo del arresto. Entonces dice aquí de esta manera, pero Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por causa de Herodías, mujer de su hermano, y por todas las maldades que Herodes había hecho, porque Juan se lo echaba en cara, añadió además a todas ellas esta. Encerró a Juan en la cárcel. Entonces es curioso porque Juan estuvo encerrado prácticamente 2 años. Dice que él lo agarraron ahí prácticamente a mediados o a finales del ministerio de Jesús. Y pasó casi todo un año o año y medio, y al final del segundo año, cuando Jesús estaba en su popularidad, es cuando él es degollado, ¿verdad? Pero lo interesante en este mensaje es que él se mantuvo fiel en la cárcel. Y uno dice, pero ¿por qué siendo él como él es, permiten que sea encarcelado? Y hay cosas que solo podemos pensar que Dios dice, me era más útil en la cárcel en ese momento, porque era necesario que Jesucristo se desarrollara con todo. Es más, Juan decía, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Entonces, teniendo a Juan en la cárcel, prácticamente Jesucristo iba a poder florecer en su ministerio de una forma gloriosa.
Bueno, después tenemos, ya para finalizar su primer año, él viene y llega era necesario ir a Samaria, atravesar Samaria. Samaria era la capital del reino del norte. Como ese lugar habían sido infestados de idolatría, no eran muy queridos por los judíos, que eran los de Judea. Por eso eran los del reino del sur. Judea, que era donde está Jerusalén, que es la capital del reino del sur, y eran, pues, tenían esas sus diferencias, porque los de Judea decían, estos todavía tienen sus hábitos, sus tradiciones idólatras, ¿verdad? Pero en el Jesús llega a un pozo, que era el pozo de Sicar, ¿verdad? Un pozo que había sido dedicado muy ancestralmente desde la época de Jacob. Y había una mujer ahí sacando agua. Entonces Jesús le dice, dame de beber. Bueno, entonces ella le dice, ¿por qué? Bueno, leamos lo mejor para no adelantarme yo a los hechos. Dice de esta manera. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta, una mujer de Samaria, ahí está, el reino del norte, vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. De modo que cuando los samaritanos vinieron a él, le rogaban que se quedara con él. Bueno, dame de beber. Ya me estoy adelantando. ¿Qué pasó? Ahora voy a explicar. ¿Por qué me salté del 7 hasta el 40? Porque en él empieza a tener una conversación con la mujer samaritana. Él le dice, si tú supieras que el que te está pidiendo agua te podría dar agua de vida eterna, y ella le dice, ¿cómo? Si no tienes una cubeta para sacar. Y total, yo no entiendo por qué tú, siendo judío, me pides a mí que soy samaritana. Entonces él empieza diciendo que él tiene esa agua de vida eterna. Entonces ella le dice, pero esa solo la puede dar el Mesías. Él le dice, yo soy el Mesías. Entonces ella se sorprende y le dice, ¿cómo será esto? ¿Verdad? Entonces él le dice, ve y trae a tu marido. Y ella le dice, no tengo marido. Y ahí es donde sacan el argumento de que posiblemente, ¿verdad? Ella le dijo, le voy a hacer un tirito a Jesús. No tengo marido. Y el Señor le dice, por supuesto, 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. O sea que solo vivían juntos. Entonces ella dice, este es profeta, y él empieza diciendo, los que buscan al Señor, Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Ella deja su cubeta y sale al pueblo a buscar a sus semejantes, a sus compañeros, y dice que cuando ella le cuenta con esa convicción, y ahí es donde llevamos la primera campaña evangelística, porque empieza a relatar lo que pasó. Entonces dice, y aquí el verso 40, ahora sí ya podemos, de modo que cuando los samaritanos vinieron a Jesús, le rogaron que se quedara con ellos, y se quedó 2 días. Y mire, y muchos más creyeron por su palabra. Pero es curioso porque aquí en Samaria no habla que haya hecho milagros. No dice que haya hecho alguna de sus maravillas en milagros de sanidad o de algún tipo. No, sencillamente su palabra se dio a conocer. Y no fue así que su palabra, cuando él regresa a su pueblo, a Nazaret, y llega a la sinagoga y le dicen, bueno, ahí está Jesús, siempre llegaba, vas a leer la escritura, y él empieza leyendo uno de los rollos, el Isaías 61, que relata lo que iba a ser el Mesías cuando viniera a esta tierra. Y él les dice, es ahora cuando se está cumpliendo esta escritura. Entonces cuando él dice, es ahora que se está cumpliendo esta escritura, prácticamente le está diciendo, este carpintero que ustedes han visto aquí por años, es el Mesías. No lo reciben. Por supuesto que no lo recibieron. Y se llenaron, dice, de ira. Mire, léalo conmigo. Y dice ahí, y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y mire, y le llevaron hasta la cumbre de un monte. Los de Nazaret, los religiosos de ahí, lo llevaron a la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad, para despeñadarlo. O sea, lo querían tirar en un precipicio. Pero él dice que él, pasando por en medio de ellos, se fue. O sea que ahí empieza a tener una manifestación gloriosa, porque él logra pasar en medio
y no lo reconocen. Yo lo que puedo ver es que aquellos que sirven al Señor, definitivamente Dios los guarda, Dios los bendice, Dios los protege en gran manera. Bueno, y para terminar, el primer año de Jesús finaliza prácticamente él haciendo su segundo milagro glorioso, notorio. Y es que un oficial del rey tenía enfermo aún su hijo. Aparte es el hijo del centurión, ¿verdad? Que es un milagro muy parecido, pero eso fue en el tiempo ya tenía un año de popularidad. Pero ese es un oficial del rey, dice, este solo aparece en Juan. Y dice que le dice, Señor, ¿puedes orar? Bueno, léalo conmigo y vamos a leer de esta manera. En Juan 4:49 dice de esta manera. El oficial del rey le dijo, Señor, baja antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, vete, tu hijo vive. A diferencia del milagro del centurión, el centurión no le dijo, ven, no, solo ordena, y con solo órdenes yo sé que mi hijo va a sanar. No, le pidió que llegara a su casa. Pero el Señor Jesús le dijo, no hombre, cuando vayas de camino vas a ver que tu hijo está bien. Vete, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra, eso es muy importante, el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Le dijo y se fue. Y mientras bajaba, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. El verso que sigue dice a qué horas fue. Y él calculó la hora en cuando el Señor le había dicho. Y era el momento cuando el niño se levantó. Y esta fue la segunda señal que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea. Bueno, con esto finalizamos hoy el primer año de Jesús o su año de introducción. Disfrútalo. Tú dirás, pero ¿por qué se fue tan rápido? Porque es un discipulado de 45 minutos, pero tú puedes seguir acompañándonos leyendo en tu escritura, comparándolo y viendo el orden. Pero lo importante es que aprendas. Padre, en el nombre de Jesús, bendícenos. Dirige, Señor, con tu palabra estas enseñanzas y que podamos, Señor, ser llenos de esta esperanza que hay en ti al conocer cómo vivió Jesús tu Hijo. En el nombre de Jesús tu Hijo te doy gracias. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados, Dios me los bendiga y nos seguimos viendo. Un abrazo.